Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Con 44. Hablamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos por una gentileza de Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Jorge Pirincho Navarrete. Muy buenos días, Buenos jefe. días. ¿Cómo está la cosa? Vino con pelo corto ahora. Vino con pelo corto. Mi mamá que lo había encontrado buen mozo, con pelo largo. Con pelo, ¿te vio porque lo vio en la tele? Lo vi en la tele. ¿Sí? Estaba recordando. Estaba ahí con pelo largo en la A tele. propósito de madre, estaba recordando a la mía que siempre que me cortaba el pelo me decía: mijito, usted quedó como un perejil sin hoja. Tu madre era una sabia. Exactamente. En paz descanse mi vieja querida. Sí, saludos. Francisco Covarrubias, buenos días. Muy buenos días. Así está la cosa, po. Una collita para comenzar, Francisco. Mira, tenía... ¿Aparte Francisco idea? Sí, po. Para variar, decís Sí. tú. Ya, está bien. Porque Covarrubias se la pega, como va a ser mi lema de campaña. Excelente, Covarrubias hace la pega. Oye, tres not joyitas que las podemos comentar después. Y las not joyitas, el tema de seguridad, que creo que se ha instalado y creo que ahí vamos a tener que meterle cabeza a ese tema. Está bien activo el fiscal nacional, que estuvo más Está temprano. bien activo el fiscal nacional, se equivocó rotundamente la ministra, en fin, eso creo que es un tema a conversar. El segundo tema, llevamos 75 días en Atacama sin clase, y eso es un drama, con los estudiantes secuestrados por el colegio de profesores y con un SLEP que parece ser que no funciona. Segunda. Lo peor es que con un acuerdo ya. Con un acuerdo. Para terminar la paralización se demoraron 2 semanas. O se van a demorar 2 semanas. Y la tercera, not joyita, que también podemos comentar después, el caso de Fundaciones, digamos, las declaraciones de la diputada Pérez, lo que significó el hecho de que aquí yo no me caigo sola, digamos, la poca claridad de cuándo se enteró la moneda y la dificultad de mantener al ministro Montes en estas circunstancias. Pero ahora voy a mi joyita que no tiene nada que ver con lo chileno. Salgamos de la hojarasca, como dijo el presidente Lago, y miremos afuera. Y mirar afuera, y eso es lo que quería comentar, es lo que está pasando en España. Me parece que lo de España es muy sintomático, porque hemos dicho tantas veces que la política española se parece a la política chilena, ¿cierto? Y sí, tiene muchos parecidos, obviamente que tiene muchas diferencias, pero una dictadura, una transición exitosa, en fin, todo lo que ha ocurrido. Pero hoy día la amnistía, que está ya a puertas de materializarse, ¿cierto? Ya está absolutamente negociada, ha significado una ruptura en la convivencia española impresionante. El fin de semana las protestas que hubo fueron pero muy masivas, tan masivas fueron que yo he seguido muy de cerca los distintos diarios y vale la pena para quienes les interesa el tema periodístico y todo, seguir los diarios españoles, porque son muy distintos. En Chile tenemos una cierta falsa neutralidad de los diarios, ¿cierto? Y que en España son mucho más militantes, entonces La Razón es muy de derecha, la ABC es más bien de derecha, El Mundo es más liberal. El País, que fue muy crítico a Sánchez inicialmente, hoy día ha estado cuadrado con Sánchez. Sin embargo, titular, digamos, del día de ayer del País, cientos de miles de personas salieron a las calles. Ahí es súper importante cómo, si hablamos de cientos, si hablamos de miles, cientos de miles. O sea, lo que estamos viendo es una reacción muy fuerte de la gente en España, y un Sánchez que ha mostrado ser un jugador hábil, digamos, en la política, que está jugando el todo o nada. O sea, está jugando el todo o nada. Aquí se alió con todos, se dio en todo, estuvo dispuesto a tragarse sapo y culebra. Va a lograr ser gobierno, pero la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y qué pasa el día después? ¿Qué pasa cuando le puedan pasar la cuenta? Y lo que es interesante, con esto termino también, es cómo los socialistas de la antigua, por eso digo que tiene tanto parecido Chile con España, porque en el fondo el Ricardo Lagos español es Felipe González, y los adláteres de Ricardo Lagos o los adláteres de Felipe González, digamos, son más o menos parecidos, y han estado muy en contra de esto, y sin embargo no han sido escuchados por una nueva generación del Partido Socialista Obrero Español, que ha dicho aquí hay que ir adelante. Y la pregunta entonces que viene ahora es, bueno, ¿cómo se para? Es una sociedad que se fracturó rotundamente después de esto.
Tres cosas. Primero, suscribo las tres joyitas respecto de las cuales hablaremos durante el programa. Un comentario respecto a lo de España. Incluso el Partido Socialista Obrero Español había, yo creo, mantenido una cierta tradición constitucionalista que no era extraña por lo demás. Uno de los padres de la nueva Constitución, Gregorio Peces Barba, que fue rector de la Universidad Carlos III de Madrid, que la fundó la última universidad pública y socialista, dicen los españoles. Ahí hay efectivamente un grupo de personas que hizo un esfuerzo importante por tratar de mantener al Partido Socialista dentro del acuerdo constitucional. Y digo esto porque en algún sentido la amnistía lo quiebra. Lo quiebra porque en el fondo lo que se está tratando de perdonar, de soslayar o de reponer es la conducta de un conjunto de personas que en el legítimo acuerdo administrativo y político que tienen los españoles de la autonomía se pusieron voluntariamente fuera de la Constitución e intentaron, fuera de los mecanismos que establece la Carta Fundamental, resolver algunos de los problemas legítimos probablemente, según su perspectiva, que estaban pendientes. Y por lo tanto hay un simbolismo bien significativo en la decisión que acaba de tomar Sánchez, que uno le entiende la necesidad de generar una coalición de gobierno, pero la pregunta es ¿a qué costo? ¿Y qué es lo que puede ocurrir efectivamente el día después, cuando resueltos los problemas vinculados a la amnistía, que es la razón por la cual se puede hacer una coalición, si esa coalición para gobernar España subsiste después? Lo segundo que quiero comentar en relación a lo de España tiene que ver con los niveles no solamente de masividad de las manifestaciones, sino que de violencia, una cosa que en general pensábamos que era privativa de Sudamérica y de Chile. Después de ver lo que ocurrió en Estados Unidos, quedamos bastante sorprendidos. No me refiero solamente a lo del Capitolio, lo que ocurrió a propósito de la conducta de la policía, de ciertos episodios donde se acusó a la institucionalidad de cierto racismo, y uno ve la imagen de Madrid y pareciera que está mirando otro lugar. ¿Para qué decir Francia? En fin, es decir, el tema de la violencia instalada con motivo de las manifestaciones parece no ser una cuestión privativa ciertamente de Sudamérica, sino que incluso del primer mundo. Y tercero, solo una cápita. Tiene razón Francisco cuando dice que hay un quiebre en dos generaciones del PS, pero yo quisiera hacer una distinción con lo de Felipe González. Tengo el mayor respeto por él, más allá de toda la... Ya cuando uno parte con tengo el mayor respeto, es que le vaya a tirar un misil. Tengo el mayor respeto por Felipe González, pero cambió el rostro de España, lo metió en la OTAN, probablemente fue uno de los líderes más significativos de la socialdemocracia en un momento donde se inauguraba una época ahora en España. Sin embargo, con un gobierno de luces y sombras, recordemos que estuvo 2 ministros del Interior presos, fue acusado su gobierno varias veces de corrupción, pero en este caso en particular Felipe González tiene una inquina personal con Sánchez que ha venido manifestando hace 10 años, es decir, no solo tiene que ver con ahora, donde incluso Rodríguez Zapatero le reprochó no haber participado en nada en la campaña y haberse mantenido al margen, sino que incluso en el episodio anterior era una pugna personal, es decir, más allá de la legítima diferencia generacional en la forma de abordar el gobierno, como diría un amigo mío, entre González y entre Sánchez hay cosas que se explican más por Freud que por Marx. Eso. Sí, Francisco. Pero dicho eso, vi una entrevista televisiva a Felipe González y me llamó la atención lo lúcido que está, la fuerza que sigue teniendo. ¿Cuánto tiene? Como 80 años por lo menos. Y un poquito más. Un poco más. Y está muy enérgico. Y que obviamente que hay cuentas pendientes, pero a mí me llama la atención el contraste entre... 42, 81 años. 81. El contraste entre dos expresidentes españoles. Uno, que es Felipe González, y el otro Rodríguez Zapatero, que ha sido defensores de dictaduras como la venezolana, que ha tenido un rol en el Grupo de Puebla. O sea, muy distinto, y los dos pertenecen al mismo partido y a una generación no tan distinta. Es más joven Rodríguez Zapatero, pero no tan distinta. Está más cerca de González que de
de Pedro Sánchez. La pregunta que uno tiene que hacerse es qué viene después, porque durante todo el gobierno, en la manija de estos independentistas, de estos filoterroristas como son los de Bildu, ¿cierto?, que era el partido político que viene de la ETA, los van a poder extorsionar todo el momento, porque en el fondo en cualquier momento se suman a un voto de censura y hasta ahí nomás llegó. Entonces la pregunta es cuánta independencia, cuánta libertad tiene ese gobierno que se empieza a instalar. Y claro, eso desde el punto de vista del funcionamiento político. Otra cosa sí, es si está apegado o no a la Constitución, si esto si esto respeta o no la Constitución de la Unión Europea. O sea, tiene un montón sin duda. de Y cómo la justicia española también ha hecho declaraciones, en fin, ha tensionado fuertemente esto y va a ser muy complejo reponerse, y la pregunta es qué va a ocurrir después. Bueno, estaremos atentos nada más. Ya veremos. Una joyita, Pirincho. Siguiendo la tradición y manteniendo las tres joyitas para la discusión que vamos a tener durante el programa, sigamos afuera, porque tuvimos debate entre Milei y Massa a propósito de un evento que se nos viene, que son las elecciones argentinas, que como al otro lado de la cordillera ha tenido de todo. Es decir, Milei era el gran fenómeno que irrumpe en las PASO, que se transforma en el candidato principal, diría yo, con mejores expectativas. Segundo, iba a entrar Bullrich, que había dejado abajo la reta, y Massa era representante de lo que había votado la ola, de un gobierno completamente fracasado, de un Fernández inexistente, de un país que tiene niveles de inflación como probablemente no habíamos visto hace muchos años. ¿Cómo un ministro de Economía iba a ser competitivo? Pues bien, vaya, la primera vuelta electoral nos arroja el resultado, Milei se va al suelo, todo lo dan por muerto, parece una cosa increíble, más iba a ganar las elecciones, y sin embargo las encuestas empezaron a mostrar que estaba para cualquiera. Y tuvimos la oportunidad de ver el debate esta semana, y es lo que quiero comentar, el oficio político. Porque la verdad es que quiero insistir, si uno mirara esto afuera, ¿cómo un ministro de Economía en esta situación argentina puede presentarse ante el público y hacerlo más o menos bien? Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, ya, por de pronto seguir manteniendo el cargo y la candidatura al mismo tiempo. Es una rareza. Y fíjate que vuelvo al oficio, es decir, sobre todo en la primera parte del debate, Massa explotó probablemente todos los defectos que tiene Milei. Prácticamente no habló Massa de lo que él quiere hacer, sino más bien se dedicó a interpelar a Milei. Ni siquiera tuvo que dar explicaciones por lo que no ha hecho. De nada. O sea, y Milei gastó buena parte de su tiempo en tratar de contestarle, lo sacó varias veces de las casillas, lo cual no es muy difícil a Milei, y sin nada, pero es que sin nada, yo diría que se impuso en el debate. Vamos a ver qué efecto tiene eso. Es verdad que Milei en la segunda parte mejoró un poquitito, sobre todo el tema de educación, pero si uno hubiera tenido que mirar esto de afuera, anticipar lo que va a ocurrir, la verdad es que nuevamente el oficio político que tiene que ver con esto, no solo a Argentina, de todas partes, pero que en Argentina se manifiesta en el peso de la noche, en lo que es la tradición, en lo que es el peronismo en algún sentido, y que hay una elección competitiva que pueda ganar cualquiera a esta altura, no deja de ser sorprendente a la luz de lo que ocurrió en Argentina en los últimos 4 años. Es verdad, o sea, Massa probablemente hace 4 o 5 meses no se esperaba esta situación, Francisco. No se esperaba. Siempre se decía que el peronismo tiene toda la calle, la fuerza, los territorios, y que eso siempre es muy relevante, no solo para gobernar, sino que para las campañas. Pero efectivamente acá se vio el oficio político de Massa con una tranquilidad, llamando a un gobierno de unidad nacional para hacer las mismas cosas que ha hecho el peronismo siempre. Eso es la cosa absurda. Entonces necesitamos un gobierno de unidad nacional para proteger nuestra industria, para evitar que el Fondo Monetario, o sea, las mismas cosas que ha hecho siempre. Eso no es unidad nacional. Pero Milei mostró, digamos su poca capacidad para tener una templanza para gobernar. Y la pregunta, claro... Los economistas lo critican mucho, como economista también. Los economistas lo critican como economista. Los liberales lo critican como liberal. O sea, hay muchas críticas en todo ámbito, pero sin embargo lo que pasa es que tienen al frente a este personaje que forma parte de lo peor del peronismo, digamos. Si bien está revestido de una cierta como
pulcritud, de una cierta sensatez. Realmente el peronismo ha destruido ese país y el diagnóstico de Milei, sin lugar a dudas, está correcto. La pregunta es, bueno, ¿entre qué están eligiendo los argentinos? Y la respuesta no es otra que están eligiendo entre el populismo que ha destrozado ese país y entre el delirio de Milei. Es difícil la decisión. Ahora, una cosa divertida es que tú escuchas a los conductores poner las reglas del debate. No se pueden interrumpir, no se pueden insultar. ¡Mentiroso! Mentiroso. Tú eres un estandapero. El otro, si fueras Pinocho, ya me hubieras lesionado un ojo. No, es que fue un espectáculo. Y a propósito, Muy entretenido. Claro, medio degradante, pero muy entretenido. Sí, a propósito de diarios, que en el fondo el Clarín y La Nación dieron por ganadora a Massa, y sabiendo de que son totalmente antiperonistas. Pero el debate. Sí, dieron Claro. en el debate. Sí, en el debate. debate. Sí, Vamos con calma. Sí, no, en la encuesta Es prácticamente unánime que ganó más el debate, ¿no? en la encuesta hay 2 encuestas publicadas, pueden haber más, pero hay 2 encuestas que yo vi el listado, 10 de las cuales dice que gana Milei, pero en el margen de error. Y por lo tanto... En el margen. Y con veda electoral, o sea, con veda de encuesta... Con veda de encuesta y Esto con... que tanto le gusta a No, mi amigo Covarrubias. Eso es- bueno, lo dejamos para otro día, para hablar de la ley de la silla y hablamos de la veda de la encuesta. Son las 9 de la mañana. Vamos a seguir en la conversación con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete y con Quique Mujica, que se integra en el siguiente bloque a esta edición de Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política hoy con Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias. Quique Mujica se integra en este bloque. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me dicen que tenés que bajar esa botella de ahí. Porque tú sabes que estamos... Pero este un pitutito. Bueno, no, pero es que tenemos que compartirlo en ese caso. O sea, te dejo si vamos a medir. Deja de mostrar la etiqueta. ¿Es verdad que te pagan? Sí, pues. Le dan una botella al mes. Al mes. Con eso está listo. Pago modesto, pero Bueno, pero Pago al fin y al cabo. Estipendio al fin. todo suma, como decía decía. que Manuel da poquita plata, pero seguro. Exactamente. Seguro. Muy bien, muy bien. Quique, el caso convenios sigue, ¿eh? Sí, pues. Está hablando con José Miguel Castro en la mañana, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora. Él me dice que cree que no flota la acusación contra Montes, porque me dice que Montes tiene demasiado apoyo ¿En el Congreso? en el Congreso y que el socialismo democrático está ahí, no lo van a dejar caer ni tocar en ningún caso. Eso es lo que cree él es RN, ¿ah? Y queda por dilucidar. Ahora yo sigo con el tema de la subsecretaria, que no fue a declarar. Le pregunté a Castro, ¿por qué no llamaron a declarar a Tatiana Rojas, subsecretaria? Porque la echaron. Entonces, Claro. entonces no tiene obligación de ir, No tiene entiendo que hasta 3 meses después no tiene obligación. Ya no tiene obligación. porque en el fondo es... Ya pasaron. Ya. Pero la acusación constitucional tampoco se puede presentar contra una ex No, subsecretaria. se la citaron a declarar a la fundación, A la ella. No, comisión. yo sé, pero de todas maneras podrían igual... No hay hacer- acusación contra subsecretarios, creo, ¿no? Constitucional no. No. Entiendo solamente contra ministro y ministro otra. y otras No, autoridades. que digo que sigo pensando que ella es muy clave, porque nadie sabe qué respondió a ella cuando Crispi, Pérez y todos los que se acercaron a ella para preguntarle, ¿qué les decía? Po? Oye, tengo el rumor del caso Convenio No, y Antofagasta. además hay una pregunta clave que tiene que contestar. ¿Y que no se le ocurrió decirle al ministro? Claro, porque ella dice que no le dijo, No, y porque dijo Montes que no dice le que no le dijo. Solo la Torre dice que le dijo. ¿A quién? Dijo La inicialmente... subsecretaria a Montes. Inicialmente la Torre dijo eso, Dijo, después claro, se correcto, anduvo medio que quedó diciendo. la grande. Claro, exactamente. Después dijo, no, parece que me equivoqué. Parece que me Y también se equivocó con Crispi, que Crispi sabía, después dijo, no, parece que también me equivoqué. Hay que tener en cuenta que el 12 de junio, 4 días antes de la publicación, le dieron la información al jefe de gabinete del presidente, a Durán. O sea, te fijas que todos Lo caen... que pasa es que la Torre dice que no tuvo esa reunión con Durán. Ya, pero el que confesó eso ante el fiscal dice que sí la Dice tuvieron. que sí la tuvieron. No, Sí. pero el punto es que le respondía a Tatiana Roja cuando la llamaban. Eso es lo que yo tengo la duda, porque aquí les decía, no te preocupes, no, es nada. O sea, que está la escoba, preocúpate, porque los dos casos son pésimos, po. Porque hubo tiempo, ella supo el 2 de mayo, po. 2 de mayo ya sabía ella del caso. Ahora, a mí me llamó la atención una cosa que me están recordando acá en el WhatsApp colaborativo que dijo José Miguel Insulza ayer en una entrevista Contigo. en este humilde Así programa. es. Preguntado respecto de declaraciones de Erika Edo, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, a quien nadie va a acusar de ser
un ultraliberal, un ultraderechista, y donde decía el presidente tiene que evaluar y el propio ministro tiene que evaluar su permanencia, el senador Insulza dijo, bueno, sí, pues en realidad el presidente y el ministro tienen que evaluar esto. Lo que parece una obviedad, digamos. Claro. Pero es un tono distinto al que había usado el Partido Socialista y el propio Insulza antes respecto de Montes. Claro, que defendiendo la rajatabla. rajatabla. Exacto. Claro. Con un matiz, pues yo venía atentamente escuchando esa entrevista, como Gracias, siempre, en mi Pirincho, radio muy bien. favorita. Excelente. El senador y ex No ministro. como otros panelistas de este Exactamente. programa. El senador y ex Que ha ministro. estado siempre aquí en esta radio desde el día que se inauguró. En esa misma entrevista también ensayó una defensa del ministro Montes sobre la vía de que este había sido engañado, que se había defraudado la confianza. Incluso lo puso en términos casi generacionales. No lo dijo de esta manera, pero fue algo así como Montes confió en estos cabros chicos y se equivocó. Entonces, ¿Quién dijo eso? Insulza. Insulza ayer en la Sí. entrevista, Bueno, no con esas esas palabras. No, es que lo mismo dijo Pepe Out el domingo. Que él creía que Montes tenía que haber dicho, ¿sabes que me defraudaron? Chao, me voy. Ahora, Pero en junio. Claro, en junio. yo sé que lo que voy a hacer a continuación no es políticamente correcto y no está muy bien de moda. Parto por decir que conozco a Carlos Montes hace muchos años, tengo por él una gran admiración y respeto. Y en este momento donde se le cuestiona duramente, tratar de indagar con un poquitito de buena fe por qué Montes no se fue o no se ha ido. Y fíjate que se me ocurren en principio tres razones. La primera, muy humana. Estamos hablando de una persona de una larga trayectoria, varias veces elegido el mejor diputado, después senador, y que culmina su carrera donde siempre quiso estar, que fue en el Ministerio de Vivienda, y por lo tanto terminar yéndose por la ventana después de una larga vida política, me parece que, insisto, de la perspectiva humana, debe ser bien difícil. Lo segundo, porque yo creo de verdad que Montes tiene la convicción de que él puede resolver esta cuestión, es decir, de que su permanencia en el cargo tiene básicamente que ver con una cuestión de lealtad política, es decir, no me voy a ir en medio de la escoba, quiero terminar esto, ojalá para bien o para mal, pero terminarlo. Y lo segundo, que también tiene que ver con la acusación constitucional, es una pregunta que varios de nosotros deberíamos hacernos. Con un gobierno profundamente debilitado, quedando 2 años, no teniendo un gran elenco para echar mano, ¿cuánto se gana o cuánto se pierde de cara a lo que realmente nos importa? Que esto se aclare, que se resuelva y que no vuelva a pasar, es que Montes se vaya. Sé que probablemente son 3 explicaciones o interpretaciones desde la buena fe. No, con esto no soslayo las responsabilidades que puede tener el ministro, especialmente de carácter político, los 2 primeros años, pero me parece que son razones atendibles para lo menos poner esto en cuestión y no darlo como obvio. Francisco Gorbe. En desacuerdo total. No en un matiz, en desacuerdo total. Y en desacuerdo total, ¿por qué? Primero porque estamos todos de acuerdo que Montes ha tenido una trayectoria destacada en la política chilena, una persona respetada y respetable, y por lo tanto partimos de la base que nadie piensa que está metido y que se llevó la plata para la casa, ¿cierto? Sin embargo, no podemos, y el país no puede darse el lujo de cuidarle la carrera política a un ministro cuando está metido en un problema, digamos. Ya da lo mismo su carrera política, ahora hay que enfrentar el problema. En segundo lugar, me parece que el caso de Montes hay una responsabilidad total de él, porque si fue engañado, hagamos cuenta que fue engañado, bueno, si un ministro está sometido a un engaño, entonces, bueno, no puede seguir. Pero, sin embargo, acá hay otro problema, porque este no era un caso de un corrupto que estaba en Antofagasta haciendo un seremi sinvergüenza, no, esto era una práctica que estaba en todas las seremías de todas las regiones del país. Y cuyo balance está súper claro, donde se ven grandes asignaciones directas que no se habían visto en los años anteriores, con lo cual la responsabilidad mínima del ministro es decir, a ver, voy a ver el balance y voy a ver por qué cambia tanto de un año a otro la asignación directa, chuta, a ver, hay que meterle ojo a esta cuestión. Nada de eso se hizo, y por lo tanto también estoy de desacuerdo en ese segundo punto. Y tercer punto es decir, bueno, solo Montes puede arreglarlo. No, yo creo que alguien más tendrá que arreglarlo que no esté metido en el problema. Entonces, yo concordando de la trayectoria, del aporte de Montes, en eso no puedo tener una diferencia. Me parece de que Montes
tiene que salir. Sí, o sea, pero si este caso es muy grave y la responsabilidad política con antecedentes a la vista, no de la denuncia, pero sí de lo que significaron las asignaciones. Ahora, un último punto. La acusación constitucional. Creo que políticamente la acusación constitucional para la oposición sería dispararse en los pies, como han sido casi todas las acusaciones constitucionales. Lo único que hace es unir al del frente, lo único que hace es victimizar a la persona que está siendo acusada, y por lo tanto lo que tiene que hacer la oposición, si me preguntaran a mí un consejo, es decir, bueno, presionar por la vía política, pero no sé, podrán haber argumentos en este caso para la acusación constitucional, pero me parece que políticamente es la actuación más contraproducente que suelen tener las oposiciones. Sin contar el efecto en la votación del plebiscito del 17 de diciembre. Sí, y con el temor que se repita lo de George Jackson, que no va a renunciar, va a tener que renunciar. Y pasen 2 semanas seguir. Llevamos 5 meses conversando este tema, 5. No ha logrado sacárselo de la agenda el tema de convenio. Y finalmente de junio, y le costó el cargo a George Jackson. Claro, sube, baja. A propósito de responsabilidad política, le costó a la subsecretaria, le costó a un par de seremi y le costó a quien era sindicado como el niño símbolo de esta cuestión. Conversábamos hace algunas horas atrás con Francisco que más allá de que Jackson no estaba a cargo de esta cartera, yo quiero recordar los dichos de la oposición. Si aquí había un mecanismo, si ese mecanismo estaba asociado especialmente a una fuerza política, si el líder de esa fuerza política no lo pudo no haber sabido y que incluso se le acusó de haber en algún sentido organizarlo, y siendo además el más cercano asesor, amigo del presidente de la República, me parece a mí que eso satisfacía, como lo expresó la propia oposición, el resolver la responsabilidad política. Yo entiendo que lo de Montt es súper discutible, pero tengo la impresión de que si ponemos al frente lo que me imagino a todos nos interesa, que es, uno, esclarecer la verdad de lo que aquí ocurrió, y segundo, resolverlo y evitar que esto ocurra en el futuro, me sigue pasando que la salida de Montes, más allá de lo justificado que esto pudiera ser desde el punto de vista político, incluso administrativo, no tiende a resolver nada. Solo un punto antes de terminar a propósito de lo que comentábamos antes. Ojo que la ex subsecretaria sí va a tener que declarar. Sí. Y lo mismo en el proceso judicial. En el proceso judicial hay una querella presentada por republicanos contra Crispi, contra Jackson y contra la actual directora de presupuesto, razón por la cual ellos han tenido que declarar, entre otras cosas, en calidad de imputado. La pregunta es si es que ella encapsula el problema en ella o ella sale tirando un poco el mantel. Me dio la impresión, no sé qué piensan ustedes, pero Catalina Pérez en su entrevista, si bien de cierta forma la sigue encapsulando, diciendo no, yo solo le avisé a la subsecretaria, etcétera, pero era como media desafiante esa entrevista. Sí. No sé si la encontraron así. Fue un mensaje como, sí, fue un mensaje eso, sí. Como la clásica de socializar las pérdidas, o dicho en buen chileno, si me hundo, no me hundo solo. Exacto. Sí, además vamos con todo. La subsecretaria tiene un problema porque en el fondo, si no hizo nada, incurrió en una falta, porque ella como funcionaria pública tenía que haber denunciado esto. Yo digo, si es que se dio cuenta que era un delito. Claro, porque en el fondo... Y ella tenía la información desde el 2 de mayo. No solamente ella. No, todos. Y ahí vamos a entrar a la discusión si era funcionario público a propósito. Bueno, tú eres el único que ha sido funcionario público, Pirincho, en esta mesa. Efectivamente. Yo fui funcionario público. También. De veras. Toda la razón. La mitad de la mesa. La mitad de la mesa. Impresionante. Tenemos el Estado en el corazón. La subsecretaria tenía la información el 2 de mayo. Sí, por el 2 de mayo. Entonces, mucho antes de todo. Pero y Catalina Pérez dijo que en enero. A ver, que no sea porque tú decías la escoba, todos sabían que iba a salir publicado en este medio, en el timeline, porque ahí apuraron todo, porque el periodista llamó para chequear, oye, la versión la tengo, oye, compadre, va a salir esto en la prensa. ¿Por qué no se autodenunciaron? Y era mucho mejor que informarse por la prensa, decir, ¿sabes que ya está la escoba?
hagamos la denuncia antes, no Claro, adelantamos porque la eso prensa. ex post es fácil decirlo, pero tantas veces hemos visto, no solo en el mundo político, también en el mundo empresarial, de tratar de que esto lo podemos manejar, esto lo vamos a tapar, Vamos a poner, vamos a zafar y termina siempre mucho peor. Una vez yo tenía hicimos un reportaje en el que pasa de algo, no voy a decir de qué, y el ¿Cómo gerente... no decir de qué? No, el gerente tuvo la peregrina idea de sacar todas las revistas que había en el edificio de la empresa, para que nadie leyera. Pero no fue como que salió a comprar los diarios, no. Dijo, saquen todas las revistas que hay acá dentro del edificio para que nadie se entere. Es decir, tenemos un caso bastante más dramático de un conocido empresario que a propósito de una publicación en un diario que lo afectaba a él en términos Ya, pero ahí lo personales. compró todo, pues. Compró todos los Ya, pero el diarios otro o señor- mandó una cantidad de camionetas a comprar todas las ediciones de ese El otro diario señor, por la mañana. el otro señor creyó que sacándolo del edificio nadie se iba a enterar. Estaba mejor el otro que compró todo. Por último compró, Francisco. No, pero sacando los eufemismos, ¿ustedes creen que una subsecretaria que le presentan un problema tan grave como este no le comentó a nadie? No le comentó al ministro, no le comentó al presidente, no le comentó al jefe de asesores, no le comentó al líder jefe de natural del gabinete, al partido. líder del partido. No, y agrega que no lo recibió la A noticia mí, el 15 de junio. el 2 de perdónenme, mayo. pero me cuesta mucho creer pero eso. sí, Me cuesta mucho Todos se creer conocen. eso. Todo Oye, mucho. el Daniel está con el Carlos. Son todos amigos entre ellos, son todos de partidos políticos. Pareció es muy poco creíble decir, no, ella manejó esta Que información. la propia diputada, su pareja le dice, oye, no, el Carlos me dio un, Claro. el Carlos me dio un convenio. Claro. En Antofagasta, ¿Cuánto te dio? Pero está todo en orden, ¿no? 426 millones. Pero no encontráis que No es un poco como raro mucho. que mi ex jefe de gabinete te dé a ti que en palabras de ella, están discutiéndolo en el dormitorio. Es un poco raro. Sí. Un poco inverosímil. Ahora lo que me decía el diputado Castro, que me dice, ojo, que en la justicia, ahí el que dice mentira se va preso. Se va a la cabacha. Distinto a la comisión investigadora de la Cámara. Por eso te digo que yo creo que va a ser central y como probablemente va a ser el derrotero donde este tema va a terminar discurriendo con mayor relevancia, va a ser justamente el ámbito judicial. Ahí la cosa se pone seria. No ha habido todos los avances y la velocidad que muchos de nosotros hubiéramos querido, pero... ¿Y dónde está la plata? Una pregunta. Pero bueno, entre otras cosas. Harta plata, pues ¿dónde está? Y yo tampoco tengo demasiada expectativa de que esto vaya a generar demasiados procesamientos, ni formalizaciones, ni mucho menos prisiones preventivas y mucho menos condenas. Sí, lo que pasa es que hay un cierto tecnicismo. El Contralor lo adelantó antes de este activismo. Contralor que está muy activo, a última hora, en el minuto 90. Del cual ha hecho Cuando gala uno se va, en el minuto 89, pero él alertó, efectivamente hay que hacer una distinción. Falta administrativa y delitos penales son dos cosas diferentes, distintas. y por lo tanto va a haber una cierta desazón de la opinión pública, que obviamente esperaba tener 2 o 3 colgados de la plaza después de todo. Oye, a propósito de Contralor, creo que falta un mes para que venza el mandato del actual Contralor. creo que el 16 de diciembre, algo así, Un mes, 15 de justo un mes. Y la ¿Quién pregunta suena? se va el arzobispo Santiago y el Contralor. ¿Quién Más o suena? menos la misma fecha. es que ese es el problema. Nombrar al nuevo Contralor va a ser un problema. Hay que nombrarlo por 2/3 y va a ser súper difícil esa nominación. Y mientras no nominen, ¿quién está a cargo de la Contraloría? La subcontralora. La subcontralora, que es inamovible. Dorothy. Dorothy, pues. Sí, Entonces, pues. Dorothy que demostró... La mejor amiga del Contralor. Dorothy Claro. y la Constitución del 80 son los únicos duros de matar. Es claro. Inamovible. Las Inamovible. instituciones pasan y Dorothy queda. Dorothy queda. Entonces, Que habla bien de la institución. oye, que va a ser complicada esa nominación y... Por Dios, que es necesaria esa nominación. Ojalá que se esté Ojalá que sea conversando. mujer, porque no hay Además, Contralora. porque no ¿Y el había Contralor Contralor, es verdad. entonces sería el Mago de Oz? ¿Qué personaje sería el controlador? Este En el caso, en la relación con Dorothy, En Dorothy, porque Dorothy, como sabemos todos, y los que no saben, sería bueno que se enteraran, es la protagonista del Mago de Oz. de El Mago de Oz. Y hay algunos personajes. El león cobarde, el hombre de El lata hombre de lata que no tenía corazón. y el espantapájaro. Ah, no, el espantapájaro no tenía corazón. No tenía corazón. ¿Cuál sería? Chuta. Tiene un poquito lo de cada uno. Tan Loco. demócrata cristiano. Pero ¿qué va a que tener? salió eso. Es bueno que un Contralor no tenga corazón, pues.
si lo tenemos Sí, pero a otra Contralor, cosa- no de capellán del hogar de Cristo. Ya, pero otra cosa es ser león cobarde. Po. Por ejemplo, No, porque la cobardía a veces también no es, Es un instinto prudencia. sí, prudencia. No temeridad, claro, a veces un Contralor excesivamente valiente es peligroso. Yo creo que estás torciendo el sentido de las virtudes cardinales, Quique. Pregúntame lo que o te quieres. estáis candidateando a Contralor. También puede ser. Va a ser difícil la nominación, ¿ah? Lo que pasa es que el candidato lo tienen de ministro de Justicia, el candidato natural de la que Contraloría, era. po. Sí, po, Sí. era. Del ex Que después de columnista. haber sido ministro de Justicia, después de haber cumplido una función política relevante, alabada y criticada, dudo que la oposición estuviera dispuesta a darle los votos a un Ahora, exministro, claro. No, era imposible. Pero Habría que esperar un ratito. además yo creo que el presidente no lo saca al ministro de Justicia. No Como debería. tampoco al ministro de Deportes. No debería. No, porque además es un problema porque está Cordero antes de entrar en la política era una persona más independiente, ahora ya queda absolutamente casado con un sector Es político verdad. y para un contralor eso es Me dice imposible. nuestro panelista Emiliano García que son 3/5 del Senado. Para el Contralor. Ah, yo dije buena, 2/3, 3/5, Sí, bueno, pero 3/5 igual es un Te quórum gustaría alto. que fueran 2/3. No, pero un quórum porque alto, 3/5 igual. A Corrubio le gustan los candados. A ver, ¿cuánto Ponte tú. es más? 3/5 o 2/3? A ver. ¿Cómo? No sé. Pero Dos tercios más exigente que Ya, tres quintos. ya. Y eso que Oye, estudié- venimos y- a la y- humanidad, y- pero y- 3 reglas de matemáticas sabremos. No, y Ingeniería quería revisar comercial, cómo estábamos de fracciones. No, porque te pasaste. quería te revisar. pasaste. Ni álgebra 1, haber pasado. Ya. El Baldor. Hasta próxima Emilio te semana supera. vamos a- Hasta Emilio te supera. El cuarto va Vamos a factorizar, ¿ah? Vamos a factorizar, ya. Claro, vamos a la álgebra más competitiva, semana. más compleja. Recomendaciones para esta semana. Pirincho Navarrete. Bueno, la dupla que se jacta de ser la más antigua de la radio, tratando de innovar, va a ser una joyita conjunta porque fuimos a reportear al sur del Chile. Cámara viajera como Don exactamente. Francisco. Como don Usted no conoce Usted Chile. no conoce Chile. Claro. Esto es como el documental de Mili Vanilli que salió ahora. Exactamente. Está Mili Vanilli. Y para hacerla Pero estos corta, sí cantan. para hacerla corta, nuestro primer reporteo conjunto, una experiencia que probablemente se va a repetir porque salió muy exitosa, nos dejamos caer en la bellísima ciudad de Puerto Octay. Mira qué lindo. Qué lindo. Y en Puerto Octay descubrimos a dos personajes, una pareja, un matrimonio, Rodrigo Pucci y La Polín, su señora, que nos dejó bien impresionados porque tienen dos emprendimientos. Ella tiene un café, el Mesón Carpintero, y él es un arquitecto que ha recuperado unos viejos galpones y que en esos galpones ha hecho una experiencia realmente notable que tiene que ver con involucrar a la comunidad, con recuperar sus raíces. Hay un taller que nosotros tuvimos la posibilidad de visitar donde niños construyen embarcaciones de juguete, otras más grandes. En general, de las cosas que a mí más me impactó, porque hay que ir a verlo, nada de lo que nosotros digamos probablemente refleja lo que ahí pasó, pero es el cariño, es la vocación, el esfuerzo por tomar una decisión que es súper valiente y que tiene que ver con algo que reditúa, que vuelve a mostrar una zona que es preciosa y que sin embargo también es importante recuperar en la vieja tradición, en el estilo, en la estética. Y una de las cosas que nos contaban, pero esto ya no es ninguna novedad, es pese a todo el esfuerzo que hacen, a todas las lucas que han tenido que poner, a todo el impacto que esto genera, el enfrentarse a la burocracia estatal, desde las cosas más nimias, es realmente un vía crucis. Pero más que quedarse en la crítica, queríamos hoy día, y voy a dejar a Francisco a reconocerlo a ellos dos, porque lo que están haciendo en Puerto Octay, que de verdad hay que ir a verlo, es muy, muy impresionante. Una joyita coral, ¿ah? Primera que tenemos una joyita coral. Es realmente un paso más adelante, un pequeño paso, un gran hilativo. paso para la Que se humanidad. preparen en el norte que ya vamos a ir en algún momento. Hoy Puerto Octay, a propósito, está a vías del lago Yanquihue, Sí, en la parte norte del lago Yanquihue. Exacto, y fíjate que hay 3 ciudades como turísticas en el lago Yanquihue, hay más, pero las más turísticas es Puerto Varas, que está hoy día convertida en una especie de Nueva York, digamos, ¿cierto? Frutillar, que se ha mantenido muy bien, pero muy turística, pero ha mantenido muy bien, sobre todo con toda la influencia de la familia Chis y el Teatro del Lago, etcétera, y Puerto Octay, que está como detenida en el tiempo, mucho más Estoy viendo chica, fotos increíbles. pero muy precioso. linda porque tiene unas Lindo. casonas
muy, muy antigua. Entonces, primero, el lugar es muy bonito, pero segundo, efectivamente, esta pareja, ella es francesa, nos dijo Pirincho, ella es francesa, Toda la razón. y abrió este café que está en la plaza, pero que se destaca respecto a toda la otra edificación. Era un antiguo taller mecánico que es realmente bonito, y lo que está haciendo Pucci es realmente, está en la fase inicial, pero mira, van a llevar el museo taller de Yungay, van a instalarse allá también, porque son muchos galpones. Esto era de Anasake, o sea, guardaban semillas y papas en este lugar que está muy central en Puerto Octay. Han hecho una costanera ahí, inversión pública, hay que reconocer también, una inversión pública muy bonita, porque hicieron una costanera en torno al lago que no estaba, y la hicieron de buena forma, digamos, no como han hecho las costaneras, de buena forma. Así que yo, sumándome a alabar, digamos, esta pareja emprendedora con mucha sensibilidad, con mucho trabajo con las comunidades, etcétera, también el valor patrimonial que tiene la propia ciudad de Puerto Octay. Así fabuloso, que, sí. fabuloso. Me dicen acá en el WhatsApp colaborativo que Rodrigo Pucci es miembro de es parte de la Corporación de Fomento de Puerto Octay, la Corporación Club, muy que bien. tiene una cuenta. Oye, si lo único es un de mensaje Instagram para el y todo. alcalde, ¿se le puede mandar un mensaje al alcalde? Por supuesto. Que ponga una legislación que evite este tipo de publicidades atroces, digamos, que un almacén, te pone el almacén, bienvenido que haya un almacén, Ya, y pasamos a afuera las obsesiones. salchicha, digamos, bandera. las banderas de PF, y después de la cuestión de no sé, de Cachantún. Habló el liberal. No, pues que aquí requerimos una legislación que ordene. El Estado. Que fiscalice, Porque que hay regule. porque hay terceros afectados. regule. Probablemente La libertad probablemente no es hay terceros absoluta. el afectados. almacenero tendrá Bien, algún Covarrubias. ingreso. Pero el algún almacenero que ingreso se someta pequeño. a una... Entonces, un mensaje para el alcalde de Puerto Octay, que no tengo idea de quién es. Que esto sea como en Salzburgo, nada de cosa. Ya, Quique. Oye, yo quería recomendar, miren, no sé si conocen el caso de Santino, un niño que tiene cáncer, tiene neuroblastoma. La familia necesita juntar 600 millones de pesos para tratamiento. Llevan, si no me equivoco, 280 o 320, pero van Ahí en la mitad. Sí, han hecho un trabajo pero increíble, o sea, todo lo habido por haber, comida, ventas de closet, hay mucha gente involucrada en esta ayuda a esta familia, y ahora están organizando una rifa. Entonces les recomiendo a la gente que quiere ayudar, son 5 lucas el número, se llama Rifa por Santino. Santino es un niñito chico, Una bobita, sí. sí, Tiene ¿no? menos de 2, ¿no? Sí. Y es www.rifaporsantino.org, o se meten a Instagram Rifa por Santino, con un signo X, Rifa por Santino, y ahí van a poder colaborar. Tírate el sitio web de nuevo. Porque yo creo que www.rifaxsantino.org, rifaporsantino.org. rifaxsantino.org. Eso. Ok. Y ahí van a encontrar rifa, y pueden entrar también por Instagram. Mucha gente ve más Instagram y ayudar. Yo creo que el trabajo que han hecho esos padres es encomiable. Excepcional, con una pachorra, con un esfuerzo, un talento, y de verdad que cualquiera que estuviese en esa situación tiene que pegarse la pispeada y rajarse, de verdad. Porque Rájese. tiene un sentido de urgencia extraordinario. Ya, con Quique Mujica, buena recomendación, Quique. Con Quique Mujica, Pirincho Navarrete, Francisco Covarrubias, que estuvieron reporteando en Puerto Octay. Que tengan una estupenda semana. Muy buenos días a todos y a Chao. todas. Chao, que estén muy bien. Nuestro bloque de columnistas es una presentación de Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.